El campo está profundamente arraigado en el alma de este país. Este paisaje salpicado de pueblos y aldeas conforma una imagen inalterable de Gran Bretaña. Sin embargo, esta imagen no tiene nada de natural. El paisaje rural es tan artificial como el de cualquier ciudad. Puede parecer que esto que me rodea es producto de la naturaleza, pero nada de eso. Apenas hay 1 kilómetro cuadrado de este país que no haya sido moldeado por el hombre. Esta es la historia de cómo se consiguió domesticar la naturaleza a base de ingenio. Una historia de superación que llevó a una revolución del medio rural durante la que se construyeron algunos de los edificios más extraordinarios de la historia de Gran Bretaña. Edificios que inspiraron Gran Bretaña. La revolución del medio rural. La naturaleza ha sido a menudo una temible amenaza para el hombre. Desde tiempos prehistóricos hemos ido dando forma al paisaje que nos rodea, cambiándolo una y otra vez. Nuestra vida dependía totalmente de la naturaleza. Las cosechas estaban expuestas al capricho del tiempo. Estos campos son todo lo que queda de los métodos de cultivo medievales. Me encanta venir a lugares como este, en donde encontramos restos sustanciales del sistema agrícola medieval. Aquí se encuentra la prueba de cómo explotaban la tierra nuestros ancestros, en una serie de franjas individuales, cada una de las cuales pertenecía a una familia distinta. Lo que ocurrió en el siglo XVIII es que este sistema de cultivo desapareció, transformando esto en esto. Kilómetros y kilómetros de tierra se unieron entre sí como si se tratara de retales de tela. Por toda Gran Bretaña se erigieron cercados y setos para delimitar las nuevas propiedades. Se trataba del cambio más radical que sufrió el paisaje del país. En el siglo XVIII, el 80% de las tierras estaba en manos del 5% de la población. 1/4 de Inglaterra pertenecía a 300 personas de la élite aristocrática que se enriquecían especulando con la agricultura. Fue una revolución auspiciada por la alta burguesía. Aquí, en Sledmere, la transformación del paisaje fue posible gracias a un solo hombre. Nacido en 1749, Christopher Sykes era el representante parlamentario de Beverley, un pueblo de Yorkshire. Casado con la heredera de una familia de grandes terratenientes, los Kirby, Sykes consigue que el Parlamento le autorice a convertir todas sus propiedades en tierras de labranza productivas. Este ambicioso proyecto se gestó aquí, en la biblioteca de Sledmere House. Este es un mapa que dibujó el propio Christopher Sykes para preparar la transformación de sus propiedades. Hacia 1776 se propuso crear un nuevo paisaje, pero para eso tenía que deshacerse del pueblo que había junto a la casa. En su diario podemos leer la siguiente anotación, entregada a los arrendatarios de Sledmere la orden de desalojo, 2 de octubre de 1777. Esta es la primera orden de la que tenemos constancia. Supongo que por aquí era por donde iban los setos. Sí, seguramente. La principal razón para cerrar los campos era tener una mayor superficie de cultivo que produjese más maíz. Y eso suponía acotar un terreno en el que antes solo pastaban las ovejas. Antes no había árboles ni cercados, era un paisaje un tanto inhóspito. Esta reorganización del terreno trajo grandes beneficios. Sykes vio cómo el valor de sus propiedades se multiplicaba por 2. Desde aquí se puede ver la magnitud de la empresa que acometió. Es el típico paisaje rural inglés. Es difícil darse cuenta de que se trata de una creación artificial. Cierto. Aquí hace 250 años no había nada.
Era un paisaje llano, sin cercados ni árboles, y seguramente así había sido desde la prehistoria. ¿Y de qué superficie estamos hablando? 12.000 hectáreas más o menos, ¿no? Eso solo es un trocito de Inglaterra al que se estaba poniendo coto, pero lo cierto es que se trataba de una tendencia general. Sí, estaba ocurriendo en amplias zonas del centro de Inglaterra, desde Lincolnshire hasta Yorkshire. Entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX se transformaron grandes áreas de Inglaterra. En los 40 años que siguieron a 1760, 1.200.000 hectáreas de Inglaterra, Escocia y Gales sufrieron esta transformación. Mientras en Francia las ganancias por hectárea descendían, en Gran Bretaña la producción de maíz aumentó un 40%. Los adelantos tecnológicos en Gran Bretaña, como la trilladora o la sembradora de Jethro Tull, la mecanización general de las labores y los primeros experimentos en rotación de cultivos aumentaron considerablemente las cosechas. Gran Bretaña se convirtió en el granero de Europa y en medio de toda esta actividad surgió un nuevo tipo de construcción que fascinaría a gente de todo el mundo, la granja modelo. Esta es la granja Live Hill, en Sledmere, al este del condado de Yorkshire. Este es el ejemplo perfecto de una granja modelo. Detrás de mí está la vivienda principal y junto a ella, cuidadosamente dispuestas, todas las dependencias necesarias. Ahí están los establos, el granero, el cobertizo para el carro, todo lo que hace falta para que esta granja se convierta en un negocio próspero. Se construyeron más de 300 granjas modelo por toda Gran Bretaña. Se llamaban así porque establecían un nuevo modelo de vida. En Sledmere, Christopher Sykes fue el responsable del diseño de la granja. Tomó su inspiración de Andrea Palladio, el arquitecto renacentista italiano que más admiraban las clases altas del siglo XVIII. Aunque eran más sobrios, sus diseños se inspiraban en las granjas que surgieron en el siglo XVI en torno a Venecia. Aquí no solo vivía la alta burguesía, sino también los arrendatarios, cuya ambición era aún mayor. Acogieron con entusiasmo el nuevo sistema agrícola y pronto se convertirían en la primera clase media rural de Gran Bretaña. El progreso y los beneficios que conllevaba fueron modelando el paisaje georgiano. Durante esta época, la arquitectura se puso al servicio de la agricultura, llenando el mundo rural de edificaciones nunca vistas. Modernizarse estaba de moda en el siglo XVIII y las clases pudientes no dudaban en invertir capital para este propósito. Incluso al rey Jorge III se le conocía jocosamente como Jorge el Labriego, por haber puesto de moda esta actividad construyendo 3 granjas modelo en los alrededores del castillo de Windsor. Estoy en Holcombe Hall para visitar la finca más admirada del siglo. Aquí en Holcombe, propiedad de Thomas Cook, la élite aristocrática invirtió en agricultura como nunca antes lo había hecho. Cook de Norfolk era todo un estratega de los negocios. La clave de su éxito radicaba en su capacidad para darse publicidad. Autobombo, que diríamos hoy en día. Pero parte de ese éxito también corresponde a la innovación que trajo en lo que a dependencias agrícolas se refiere. Empezando por la mayor de ellas, el establo principal. Este no es un establo cualquiera, es toda una obra de arquitectura con un estilo exuberante, diría yo. Sin duda, corresponde a la personalidad de quien lo ideó.
Thomas William Cook era todo un personaje. Cuando murió a los 88 años, tanto sus arrendatarios como la gente de Norfolk lo tenían casi por un dios, por el padre de la agricultura. Este edificio refleja claramente su personalidad. El enladrillado es fantástico. Tiene un frontón con molduras y alrededor de todo el edificio hay una cornisa apoyada sobre modillones, que son esos elementos que sobresalen. Y todo hecho en ladrillo, que seguro que están hechos de la tierra de la propiedad. Pues sí, aquí había hornos que producían esos ladrillos amarillentos destinados a la construcción de este tipo de edificios. Y lo ha colocado en medio de la propiedad, ni más ni menos. Sí. Era un templo dedicado a la agricultura, construido para perdurar. Además de ser todo un manifiesto arquitectónico, en Holcomb tenían lugar las reuniones agrícolas más importantes del siglo XVIII. La finca se hizo muy conocida, casi la consideraban como una de las maravillas del mundo, ¿no? Sí, era un sitio al que todos querían venir. Aquí se empezaron a esquilar ovejas en torno a 1776 y se convirtió en un acontecimiento de tales dimensiones que acudía la gente más importante de Europa y América. Hoy en día suena un poco raro que la gente fuera a ver esquilar ovejas. No es el típico sitio al que uno se muere de ganas por ir. ¿Por qué se hizo tan famoso? Estaba de moda. ¿Y qué ocurría en tan grande acontecimiento? Se podían juntar hasta 700 invitados, todos a caballo, y Cook los paseaba por su propiedad y les enseñaba la granja y los cultivos. Es el predecesor de los salones de la agricultura de hoy en día. En solo 15 años, Cook cuadruplicó el valor de sus propiedades, de 5.000 a 20.000 libras de beneficios anuales. La verdad es que durante el siglo XVIII se produjo un renacimiento en la construcción de establos. Este es el establo principal de la granja de Wimpole Home, en el condado de Cambridgeshire. Lo ideó en 1794 el arquitecto inglés más famoso de entonces, Sir John Soane, al que 6 años antes se le había encargado el diseño del Banco de Inglaterra. La popularidad de los viajes por toda Europa entre la aristocracia británica alimentó la obsesión con el arte italiano. Se trajeron tantos cuadros de sus paisajes que se decía que ya había más en Gran Bretaña que en la propia Italia. Y es que estaban de moda pintores como Claude Lorrain, una de cuyas colecciones compró Thomas Cook para decorar las paredes de Holcomb Hall. Durante siglos habían predominado las pinturas de figuras mitológicas y edificios clásicos. En los cuadros de Lorrain, el elemento principal era un pintoresco paisaje, que bien podía incluir una escena rústica en primer plano. Cuadros como este de Claude Lorrain inspiraron a la aristocracia inglesa para remodelar el paisaje de sus propiedades. El pionero de estos arquitectos del jardín fue un hombre al que llamaban Posibilidades Brown. Su primer trabajo lo llevó a cabo en Crum Park, en Worcestershire. Jane Owen se ha desplazado hasta allí para ver en qué consistía esa revolución en diseño paisajístico. Nunca me había sentado en un cuadro del siglo XVIII. Me gusta, pero lo que quiero decir con esto es que el diseño de paisajes también fue en su día una forma de arte. Lancelot Brown se ganó su apodo porque era capaz de convencer a sus clientes de las posibilidades de sus terrenos. En el continente todavía predominaba el formalismo. Pero en Gran Bretaña, Brown optó por un paisaje de aspecto más natural. Crum fue su primer encargo particular y ya se puede apreciar aquí la genialidad de Brown en cuanto a diseño y composición.
Este es un mapa que Crumb dibujó a finales del siglo XVIII. Parece Disneylandia. Hay muchas cosas que hacer y que ver. Había una zona de animales salvajes, y aunque no tenemos la lista completa, seguro que incluía ardillas voladoras y todo tipo de aves exóticas. En este jardín de aquí se cultivaban frutas exóticas como melones y piñas. Y las flores también eran de lo más exótico para impresionar a los vecinos y a los amigos que venían de visita. Hay muchas cosas de fuera en este típico jardín inglés. Los jardines temáticos de Brown también escondían maravillosas sorpresas. Como caminar por el agua. Entretenimiento al estilo de la época. Imagínate, estás de visita aquí, en el siglo XVIII, y tu anfitrión te invita a dar un paseo en calesa. Te montas, comienza a rodar a toda velocidad junto a este enorme río. Y de repente, el cochero se mete directamente en el agua. Menudo subidón de adrenalina, ¿no? Pero no pasa nada, porque bajo el agua se esconde una pasarela de piedra. Esto es Parkside. Un magnífico lugar donde descansar y disfrutar de las vistas. Desde aquí se ve la rotonda, la iglesia, la casa, que es todo un monumento, el invernadero, la cueva, las ruinas que están detrás y la torre panorámica. La arquitectura y los elementos naturales comparten importancia en este paisaje. Aquí estamos entre los arbustos del jardín de Brown. A juzgar por este camino sinuoso, ¿nos espera alguna sorpresa? Exactamente. Tras cada viraje de estos senderos, aguarda una sorpresa como la que estamos a punto de descubrir. Esto es un invernadero. Vaya, es bastante grande y no parece tener cristaleras. Sí que es grande, pero es que dentro hay plantas de todo el mundo. En invierno colocaban una cristalera entre las columnas que lo cerraba completamente y luego, durante el verano, se volvía a abrir. Es un poco contradictorio, ¿no? La gente cree estar ante un paisaje típicamente inglés y, sin embargo, está lleno de plantas exóticas, ideas de fuera y arquitectura de otros lugares. Es cierto, pero el diseño de paisajes es un invento inglés. Así que, igual que se construyó el invernadero, el paisaje también se iba creando. En otras palabras, este es un paisaje natural artificial. Eso es, y fue el primero que se creó. En total, Brown diseñó 150 paisajes y uno de sus mayores logros se encuentra en Blenheim, un pueblo del condado de Oxfordshire. Brown trabajó aquí durante 10 años. Habían pasado 20 años desde que empezó a trabajar solo. Estaba cerca de la cincuentena, en lo más alto de su carrera, y rebosaba confianza. El lago sirve de sobrio contrapunto al llamativo puente y a la casa, diseñada por Bamborough. Pero el lago tampoco es un elemento natural. Brown fue su artífice. Era muy ambicioso como arquitecto. Brown tomó agua del río Glym, al este de la propiedad, y la canalizó hacia otro, el Even Lough, más al oeste. El lago que se formó entre ellos tardó un año en llenarse. Entonces Brown exclamó orgulloso: «El Támesis jamás me lo perdonará». Brown sabía manipular el agua con maestría. Lo demostró tanto en Crumb como aquí, en Blenheim. Fijaos de lo que era capaz. Esta gran cascada no solo es bonita, también forma una práctica presa. Pero, ¿cuál es el resultado de todo este trabajo? ¿Cuál es el legado de Brown?
La genialidad de Brown residía en que era capaz de materializar paisajes imaginarios profundamente arraigados en el subconsciente británico. Y lo hizo tan bien que en el siglo XX la gente que contemplaba sus jardines creía que eran una maravillosa obra de la madre naturaleza. Y tan solo en los últimos años, gracias al trabajo de investigación que se ha hecho en torno a la figura de Brown, hemos vuelto a apreciar su obra y a juzgarlo en su justa medida. Para mí, los paisajes de Brown forman parte del alma británica. En el siglo XVIII se produjo una revolución en nuestra forma de ver el campo que nos rodea. La aristocracia había domesticado el paisaje con fines agrícolas o bien de recreo, pero todavía faltaba por conquistar el exterior, la naturaleza salvaje. Sitios que ahora la gente empezaba a admirar por su belleza, como el Distrito de los Lagos. Conforme se acercaba el fin del siglo, la actitud hacia la naturaleza tomó otro cariz. Para un hombre, su afición se transformó en una verdadera pasión. En 1798, el poeta William Wordsworth dio la espalda a la civilización para instalarse en una casita de una pequeña aldea de Grasmere. Stephen Parisian se encuentra en Dove Cottage para descubrir cómo los románticos se lanzaron a por un ideal que todavía está de actualidad. Cualquier personalidad que se preciara, fueran poetas, pintores o políticos, venían aquí a visitar a Wordsworth y a su familia. Fue aquí donde el poeta escribió su composición más famosa, Los Narcisos, y desde aquí inspiró a toda una generación de amantes de la naturaleza. Dove Cottage era una sencilla vivienda arraigada en un entorno rural que para Wordsworth lo era todo. La casa era mucho más que un hogar para su familia. Era un sueño materializado, un paraíso particular. Como él decía, su vida era simple, pero su pensamiento elevado. Aquí fue donde concibió algunos de los más famosos poemas del romanticismo. Tener la naturaleza en la misma puerta era tan importante para Wordsworth que mandó hacer un hueco en esta pared. Así, el resto de la casa no lo molestaría siempre que le apeteciese salir al jardín. Este era su refugio privado, por donde el poeta paseaba para poner en orden su pensamiento. Keith, ¿qué significan Dove Cottage y su entorno para Wordsworth? Es un lugar de armonía entre el hombre y la naturaleza, como si encontrara su sitio dentro del paisaje natural. Para él, estar en Dove Cottage era como volver al seno de la naturaleza, reencontrar esa experiencia que había venido a buscar. O sea que para Wordsworth, la casita de campo es el tipo ideal de vivienda. ¿Crees que consiguió transmitir esa idea a las siguientes generaciones? Sí, seguramente. Muchos arquitectos posteriores tomaron ese modelo y llegó a convertirse en la construcción más representativa del país, la que mejor transmitía el espíritu nacional británico. Y nada vendía mejor esta idea que la que entonces era la obra más vendida de Wordsworth. Sorprendentemente, no se trataba de poesía. Claro que una guía del Distrito de los Lagos invitaba a venir al turismo en masa. Resulta irónico, pero es verdad que contribuyó al desarrollo de la industria del turismo y a que la gente viniera a ver los lugares que inspiraron su poesía. Pero fue claro al respecto. Quería que la gente tuviese la misma experiencia que él. No quería que destruyesen los lugares que les estaba brindando. Pero ¿cuál es su legado romántico? Para mí, Wordsworth cambió la forma de ver la naturaleza que tenían sus lectores. Y creo que es quien dio comienzo a ese amor de los británicos por el campo. Durante el siglo XVIII, nuestra relación con el entorno natural cambió radicalmente.
Pero no estamos hablando solo de poesía, también era una cuestión económica. En 1750 el precio del trigo y por lo tanto del pan era más bajo que 50 años antes. La revolución del mundo rural se estaba extendiendo y estaba a punto de transformar los pueblos con mercado. Los edificios de la revolución rural dominaron el paisaje del siglo XVIII. En toda Gran Bretaña, la relación con la naturaleza tomó un nuevo rumbo. El aumento de la producción agrícola propició el crecimiento de los pueblos con mercado. Hoy en día, Bury St. Edmunds, en Suffolk, tiene uno de los mercados tradicionales al aire libre más concurridos del país. Con más de 500 metros de puestos, tiene una apariencia semejante a la que debió tener hace 250 años. Los fines de semana, la ciudad se llena de actividad. El siglo XVIII supuso un boom para los pueblos mercado, que se convirtieron en el asentamiento urbano por excelencia del periodo georgiano. Había más de 1000, pero solo 20 de ellos superaban los 5000 habitantes. Aquí es donde se juntaban el mundo rural y el urbano, y el punto de encuentro era este, el mercado. En 1750 la población rural de Gran Bretaña era 3 veces superior a la población urbana. De hecho, del campo salían los alimentos para abastecer un número cada vez mayor de pueblos. La creciente población acudía a los mercados para hacer su compra semanal y, consecuentemente, los pueblos se fueron extendiendo en torno a estos mercados, convirtiéndose en ciudades. Este es el edificio donde los vendedores pagaban sus tributos y resolvían cualquier conflicto que surgiese a lo largo del día. La construcción no se le adjudicó a cualquiera. En 1779 se abrió un concurso público que ganó el escocés Robert Adam, uno de los arquitectos más reputados de la época. Su excepcional diseño refleja la importancia que tenía el mercado para el pueblo. En la cresta del éxito estaban quienes hacían posible el comercio, una emergente clase media de carácter mercantil. Se puede encontrar un buen ejemplo de la fortuna que consiguieron acumular en King's Lynn, otra ciudad-mercado. El Trinity Guildhall era la sede del gremio de los comerciantes. Aquí construyeron un exquisito símbolo de su opulencia. Este es un edificio del siglo XV que se convirtió en ayuntamiento a mediados del siglo XVII, tras la disolución de los gremios. En 1720 se utilizaba como salón de baile. Poco después, con la expansión económica de Anglia Oriental, aquí se celebraban todo tipo de eventos. Claro que pronto se quedó pequeño. Con la mejora de las carreteras empezó a llegar más gente, lo que implicaba más bodas que celebrar, más reuniones de negocios. Se estaban construyendo salones de reunión por todo Anglia Oriental. Esta sala tenía una función muy específica, ¿no? Sí, reunir a los comerciantes con la aristocracia y la alta burguesía de la zona. Antes solían reunirse en los ayuntamientos, pero conforme crecía la sociedad, necesitaban espacios más grandes y más a la moda de la época. Los colores que ves se recuperaron en 1998, pero se hizo según el patrón original de 1767. Los espejos son de mediados del siglo XIX, no del siglo XVIII. Pero seguro que entonces también había espejos, porque les gustaba el efecto que hacían cuando había bailes, que se reflejase la luz de los candelabros. Los espejos tenían una función muy importante, y en un ayuntamiento no se podía hacer eso, porque eran pequeños y demasiado oscuros. Esto es una mejora. Los salones de reunión no son algo nuevo, pero estos son más grandes y fastuosos que nunca. O sea que estos salones florecieron porque estaba cambiando el carácter de los pueblos mercados, ¿no? Bueno, a lo largo del siglo XVIII, los pueblos cobraron importancia y la alta burguesía y la aristocracia querían que se les viera por allí. Los comerciantes hacían negocios por toda Europa. Eran gente con muchos recursos. El estatus de este gremio
gremio estaba cambiando, y con ellos el de los pueblos en que vivían. Se nota en su arquitectura. Poco a poco miraban más al clasicismo. Este, por ejemplo, es un salón de diseño clásico. Se nota en las aspiraciones que tenían. Fíjate si no en Lynn o bien en Norwich. Casi eran como ciudades, y ser un mercader con cierto nivel aquí te daba un alto estatus en el siglo XVIII. De ahí que necesitasen mayores salones de reuniones porque, aunque trabajaban mucho, cuando se divertían también lo hacían a lo grande, y en sus fiestas corrían litros de alcohol. Y también es importante el hecho de que la aristocracia estaba abandonando sus mansiones de campo para venir a los pueblos a hacer vida social. Es cierto. Venían a jugar y, cómo no, a buscar un buen partido entre las hijas de los mercaderes de Lynn. Como Samuel Brown, por ejemplo, que murió en 1784. Sus dos hijas se habían casado con grandes terratenientes, con lo cual la fortuna familiar pasó a ellos. Había muchísimo dinero en estos pueblos, y la aristocracia rural siempre estaba atenta a posibles enlaces matrimoniales. Claro. El carácter de Lynn debió cambiar mucho a lo largo del siglo XVIII. Y tanto. Influyó bastante que la economía se estuviese recuperando de la década de 1760. Querían que viniese gente al pueblo y se gastase dinero. Era bueno para el ayuntamiento, para los barberos, para los fabricantes de abanicos, los carniceros, los panaderos, los fabricantes de cirios. Que las clases altas viniesen por aquí en su tiempo de ocio suponía mucho dinero para todos ellos. La alta burguesía quería comprar y los mercaderes querían vender, pero eso sí, en un entorno elegante. La ciudad-mercado se había convertido en una parte integral de la vida aristocrática. Estos centros de negocio pasaron a ocupar un lugar primordial dentro de la estructura política, social y económica de Gran Bretaña. El primer conde de Bristol, que vivía a 10 kilómetros de aquí, hizo construir su mansión en Bury St. Edmunds para poder disfrutar de todas las ventajas de la ciudad-mercado. Esa mezcla de clases y cultura empezó a sentar las bases de la sociedad moderna, y el mercado era el lugar que lo propiciaba. Sobre los muros de la aduana de King's Lynn se pueden ver los símbolos de las exportaciones y las importaciones de la ciudad: el maíz y el vino. Gran parte de la prosperidad de Lynn radica en el comercio vinícola. Los mercaderes locales tenían contactos por toda Europa y cada año importaban miles de litros de los mejores caldos. Gracias a esta actividad, unas cuantas familias amasaron una gran fortuna. ¿Y en qué creéis que se gastaban su dinero? Pues en construir, claro. Esta es la casa de uno de estos comerciantes, Samuel Taylor. La entrada principal está enmarcada con exuberantes columnas barrocas. Como cualquier comerciante que se precie, su casa tenía que ser una muestra de su riqueza, pero sobre todo, tenía que ser práctica, es decir, espaciosa. Desde la casa hasta el muelle se alineaban enormes naves en donde se almacenaban los barriles de vino. A un lado de la vivienda está la casa de cuentas, o sea, el banco particular de Samuel Taylor. Si podían hacer frente a sus altos tipos de interés, Taylor solía prestar dinero a otros comerciantes. Y eran las familias de los comerciantes ricos quienes generaban empleo, llegando a financiar incluso la construcción de edificios públicos. Esto era mucho más que una residencia grandiosa. Era la sede de un negocio internacional. Aquí, bajo un mismo techo, se llevaban a cabo tareas de almacenaje, distribución, exposición y contabilidad. Y es que era gente como Samuel Taylor de Clifton House quien mandaba en King's Lynn. Durante el siglo XVIII no solo floreció el mercado internacional británico, sino también su mercado interior. Las ciudades-mercado prosperaron gracias a una nueva red de transporte que se creó en la Gran Bretaña georgiana, las carreteras de peaje. Ed McCann ha ido a investigar el efecto cohesionante de este fenómeno. Durante el siglo XVIII,
El paisaje británico cambió radicalmente gracias a las carreteras que se construyeron por todo el país. Ingenieros como Telford y Macadam desarrollaron métodos de construcción rentables y sencillos. Así introdujeron un nuevo panorama en el que pueblos y ciudades estaban cada vez más cerca. Tras la retirada de los romanos, las carreteras británicas se degradaron hasta convertirse en auténticos barrizales, una situación que los ingenieros del siglo XVIII iban a solucionar. Desarrollaron un sistema de construcción de carreteras que superponía varias capas de grava natural muy compactas para maximizar la cohesión en la superficie y, por lo tanto, su resistencia. Además, las carreteras tenían un ligero desnivel y zanjas a ambos lados para desalojar el agua de la lluvia. De hecho, el sistema de construcción de carreteras de hoy en día le debe mucho al trabajo de los ingenieros del siglo XVIII. Pero ¿quién iba a pagar estas carreteras? A los empresarios se les hizo la boca agua. Compraron tramos de carretera, colocaron una barrera en medio y empezaron a cobrar a los usuarios por el privilegio de pasar por allí. Como podrán imaginarse, esta medida no fue muy popular. En 1749, en la región de Bristol, se produjeron múltiples ataques contra los puestos de cobro de peaje. Lo más interesante es que no eran los obreros quienes se quejaban, eran campesinos. En julio de 1749, asaltaron un puesto de cobro en Long Easton, cerca de Bedminster. Y alentados por no haber encontrado oposición alguna, se dirigieron a Totterdown, donde asaltaron otro puesto sin mayor problema. Fue entonces cuando se encontraron con una cuadrilla a sueldo de marineros que el alcalde de Bristol había contratado para enfrentarse a los campesinos y poner fin a los disturbios. Hay que decir que se emplearon con violencia. Uno de los granjeros que fue arrestado murió en la cárcel de Newgate, en Bristol, por las heridas de sable que tenía en la cabeza. O sea que la cuadrilla iba bien armada y no se andaba con chiquitas. Era la metralleta del siglo XVIII. Pues sí. Llegaron a detener a 30 de estos infelices y los metieron en la cárcel de Newgate a la espera de ser juzgados. Lo más interesante es que, a pesar de que era una ofensa capital, solo 2 de ellos fueron condenados a la horca. Lo que demuestra que no fue nada fácil juzgar a estos agitadores porque había cierto sentido de legitimidad de sus actos entre la población, de que su queja era justa. Para finales del siglo XVIII, había unos 8.000 peajes en nuestras carreteras. Junto a la barrera se instalaba el puesto de cobro, una edificación típicamente británica. Los puestos de peaje suelen tener forma poligonal y muchas ventanas para que el cobrador pueda ver el tráfico, venga en la dirección que venga. A día de hoy todavía se pueden ver estas casas junto a las carreteras británicas, la mayoría de ellas convertidas en viviendas privadas. La mejora de las carreteras hizo aumentar el tráfico, lo que abrió nuevas oportunidades de negocio para las ciudades emergentes. Esta carretera es Watling Street y en el siglo XVIII unía Londres con el norte de Inglaterra. Este pueblo, Stone y Stratford, está lleno de posadas para diligencias, que eran las estaciones de servicio de aquel entonces. Lo que me recuerda que tenemos que ir a dar de comer a los caballos. Siga. En este pueblecito hay más de una docena de posadas para diligencias que surgieron al calor del nuevo negocio. Los carruajes hacían escala en estos establecimientos. Por Stone y Stratford pasaban hasta 40 al día. ¿Cuál era la importancia de esta carretera para Gran Bretaña? En su día esta era la carretera más rápida de toda Europa. ¿Cómo de rápida? Por una buena carretera de peaje se podía hacer una media de 15 kilómetros hora. 12 kilómetros hora ya sería una buena media, más rápida que nunca. Antes se tardaban 2 días enteros en ir de Londres a Oxford. Con la llegada de las diligencias y las carreteras de peaje, el trayecto se hacía en solo 6 horas, lo que equivaldría a cambiar el barco por el avión para cruzar el Atlántico. La gente empezó a viajar más que nunca, sobre todo en invierno, porque antes de que hubiera buenas carreteras, viajar en invierno era casi imposible.
Viajar por carretera era sumamente peligroso. Aparte de la posibilidad de salir despedido de un carruaje a toda velocidad, no había calefacción. Y no sería la primera vez que el conductor se encontraba un pasajero muerto por hipotermia. Pero el riesgo valía la pena y la economía no echaba la vista atrás. Cambió la situación de los agricultores. Si antes tenían que vender su cosecha a la puerta de casa, ahora podían desplazarse al mercado más próximo, donde seguramente conseguirían un precio mejor y más justo. En esta época, Gran Bretaña se convirtió en un verdadero Estado-nación y las carreteras de peaje tuvieron mucho que ver en esto. Se editaban periódicos de tirada nacional que se distribuían por todo el país. Tenían corresponsales. Londres estaba en contacto continuo con Irlanda y Edimburgo. Se redujo la autonomía de ciertas regiones de Gran Bretaña. Eso es lo que implica empezar a ser un Estado moderno. En solo 100 años se instalaron más de 1000 peajes que controlaban 40.000 kilómetros de carretera. Gracias a un pequeño adelanto tecnológico, la sociedad británica acabó movilizándose por completo. El país se estaba transformando. La economía rural estaba viviendo un boom sin precedentes que dio lugar a un nuevo y particular tipo de construcciones. La revolución del mundo rural dio vida a las ciudades mercado de Gran Bretaña. La reacción de una de ellas fue particularmente enérgica. El 1 de enero de 1779, al grito de Dios salve al rey Jorge, se inauguró este excepcional edificio. No se trata de una residencia de la realeza, ni siquiera de la aristocracia. Es un inmenso centro comercial. El Peace Hall de Halifax era donde la gente venía a vender su lana. Aquí era donde el campo y la ciudad se encontraban. El Peace Hall es la expresión arquitectónica de la confianza de esta ciudad en su economía. En su día albergó hasta 300 tiendas en torno a un patio del tamaño de 2 campos de fútbol. Este extraordinario edificio está inspirado en la antigüedad, concretamente en un foro romano que era el lugar donde se hacían negocios. Claro que no estamos en la antigua Roma, ni siquiera en Italia. Estamos en el condado de Yorkshire, lo cual requiere una explicación. Los campesinos de las montañas al norte de Halifax disponían de la lana de oveja según una medida propia, el Peace. De ahí el nombre del mercado, Peace Hall. Una vez a la semana cargaban los carros e iban a la ciudad a venderla. En 1775 el arquitecto Thomas Bradley recibió el encargo de diseñar un nuevo edificio para albergar el mercado. Así, tomó los principios de la arquitectura clásica romana, pero teniendo en cuenta las circunstancias económicas de la época. Tras 4 años y 8.500 libras de inversión, este edificio sorprendió a propios y a extraños. Es un edificio grandioso. Construirlo tuvo que costar un dineral. ¿Cómo se financió la obra? Era una industria que generaba muchísimo dinero. Defoe cuenta que en el mercado de Leeds se podían mover hasta 20.000 libras en un solo día, lo que en la época era una suma enorme. Los comerciantes de telas eran gente acaudalada. ¿Cómo funcionaba esto cuando se reunían todos los comerciantes? La campana sonaba justo antes de las 10. Entonces, todos los comerciantes entraban a la vez por la puerta norte, que era la única que existía entonces, y siempre se congestionaba. Después recorrían el recinto, visitando todos los puestos, miraban la calidad de las telas y hacían sus tratos. O sea, en cierta manera el campo y la ciudad están unidos por este edificio. La ciudad no sería la misma sin la gente que venía aquí del campo, y el campo no sobreviviría sin el apoyo económico que le daba la ciudad. Exacto. Y aquí es donde se producía el intercambio por el que era conocida la ciudad. Cierto. En realidad, la época dorada de Halifax como ciudad productora de telas fue en el siglo XVI, pero seguía teniendo una gran importancia en el siglo XVIII y la intentaban mantener con edificios como este.
6 días a la semana el mercado servía de almacén de la mercancía más preciada de Halifax, la lana. Caminando por el exterior de Peace Hall, se diría que es una cárcel. Los muros son altísimos, ¿no? Lo era en cierto modo. Se construyó como una fortaleza, sin ventanas en los muros exteriores para que nadie pudiese entrar a robar. En este sentido, Halifax tenía su propia legislación y habían construido lo que parece un antecesor de la guillotina. Si te sorprendían robando telas, un problema habitual, te podían cortar la cabeza. Estos tejidos se hacían en las montañas de Yorkshire. Se vendían en el mercado y se exportaban a lugares tan remotos como Persia, el Irán de hoy. Claro que también se usaban en Gran Bretaña como materia prima para la elaboración de ropa, cortinas o tapizados. El comercio de tejidos generó muchos millonarios. El empresario Samuel Hill empleó a cientos de artesanos en un negocio anterior a la Revolución Industrial. Sin embargo, el Peace Hall no era el único mercado de tejidos de Gran Bretaña. En las colinas de Yorkshire se instalaron otros mercados monumentales, cada uno con su diseño particular. El mercado mixto de Leeds, el mercado de Huddersfield, el de Bradford, el mercado de lana blanca de Leeds y el mercado de Wakefield. Pero todos ellos acabaron por ser demolidos excepto el de Halifax. El Peace Hall es la expresión más espectacular del éxito en una ciudad preindustrial y de su dependencia de los productos del campo para generar riqueza. Las grandes estructuras de la revolución industrial son de sobra conocidas, pero edificios como este, producto de la revolución agrícola, suelen pasarse por alto. Para mí esto tiene tanto valor como cualquier monumento victoriano y creo que merece un reconocimiento mucho mayor. Pocas décadas después de la construcción del Peace Hall, las ciudades mercado como Halifax entraron en un declive casi terminal. La revolución del mundo rural permitió vestir y alimentar a toda Gran Bretaña, algo que habría parecido inalcanzable 100 años antes. El campo del siglo XVIII produjo una nueva arquitectura de estilo y aspiraciones clásicas. Y lo que es más importante, el siglo XVIII fue testigo de la unión de mutuo acuerdo entre el campo y la ciudad para el beneficio económico, artístico y social de ambos mundos. De esa unión surgieron la gente, el dinero y el saber que dieron lugar a la revolución industrial. En el próximo capítulo os demostraré que los nuevos edificios de la revolución industrial inventaron el trabajo como lo conocemos hoy en día. Unos edificios que no solo inspiraron Gran Bretaña, sino el mundo entero.